único que yo quería como destacar ahora de esto es lo siguiente. ¿Recuerdan la línea axilar? ¿Okay? El referente que se toma para trazar la línea axilar anterior es el borde del músculo pectoral mayor. Por eso se llama línea axilar anterior. El referente para trazar la línea axilar posterior es el músculo dorsal ancho. Y la base de la axila es el referente que se utiliza para trazar la línea axilar media. ¿Okay? Ya con relación al vértice de la axila, yo voy a colocar esto aquí de una vez. Miren, en el vértice de la axila, asumiendo que la axila tuviera una forma, digamos, triangular, de base inferior y de vértice superior, aquí hay un espacio que es muy importante para ustedes, un espacio que se llama clavicocoraco costal. Ahí, como lo dice el nombre, la cara inferior de la clavícula y la apófisis coracoides, como también la primera costilla. ¿Por qué es importante ese espacio clavicocoraco costal? Porque allí va a transitar ese paquete neurovascular desde el cuello hacia el miembro superior. ¿Okay? Algunos lo llaman el opérculo menor, pero en realidad el nombre que se utiliza en la anatomía es este espacio clavicoracocostal. ¿Okay? Clavícula, apófisis coracoides y la primera costilla. Digamos que ese es un referente importante de la región, que sería esto que vemos aquí. Ustedes ven aquí esta zona o área, y allí, en ese espacio, va a pasar la arteria subclavia, que se va a convertir en arteria axilar, la vena axilar, que se convierte en vena subclavia, pasan los fascículos del plejo braquial, etcétera, etcétera, etcétera. Esa zona es muy importante y ustedes lo van a ver, por ejemplo, en la parte de anestesia. Lo utilizan mucho los anestesiólogos para hacer bloqueos del miembro superior. ¿Sí? Justo, claro, porque la primera costilla ahí sería el borde externo de la primera costilla. ¿Sí? Esa sería, digamos, la importancia de ese recorrido. Bueno, ya con relación, ya lo dije, esto me adelanté, ¿sí? Pero lo voy a reforzar porque es importante. Vamos a encontrar, ¿sí?, en la base de la axila estos elementos de superficie a profundidad, la piel, luego el tejido celular subcutáneo, la fascia axilar, que es este tejido que ustedes ven aquí, número 3, que vuelvo e insisto, esta fascia axilar es una derivación de esta fascia que se desprende de la clavícula, envuelve al músculo subclavio, luego envuelve al músculo pectoral menor y por último se proyecta hacia la base de la axila. Entonces la fascia axilar, vuelvo y reitero, está formada por la fascia pectoral y la fascia clavipectoral. Si ustedes se tocan allí la axila, notarán que ella es como dura, ¿sí?, esa base. Y eso es debido a la presencia de ese tejido conectivo denso, ¿ok? Y en ella, en eso, está localizado esos folículos pilosos que se le pueden inflamar a uno en cualquier momento y horrible. Eso es tremendo, un absceso perfectamente se le puede formar ahí, ¿ok? Bueno, ahora sí hablemos de los músculos del hombro, ¿sí? No es tan difícil. Hay dos grupos, un grupo extrínseco, ¿sí?, relacionados funcionalmente con el hombro, ahora lo vamos a ver, ¿sí?, y ahí encontramos esos músculos, son esos, ¿sí?, relacionados extrínsecos, el músculo trapecio, ya lo conocemos, el dorsal ancho, lo conocemos, el elevador de la escápula, los romboideos, los pectorales, el subclavio y el músculo serrato anterior. Todo ese grupo muscular asociado o relacionado con la axila, con el hombro, se denomina como músculo de grupos extrínsecos del hombro. Y hay un grupo que se clasifica así como intrínseco o periarticular. De hecho, es tal vez el grupo muscular más importante de la región del hombro, ¿okay? Están relacionados topográfica y funcionalmente con ellos. Ahí encontramos qué músculos, estos,
supraespinoso e infraespinoso, los redondos mayor y menor, y el músculo subescapular. ¿Sí? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, otro grupo que son los músculos de la región escapular. Bueno, así son conocidos esos músculos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es mirar cada uno de esos grupos según su relación en el hombro. Vamos a hablar primero de los extrínsecos. ¿Sí? Hay músculos que pertenecen al dorso, hay otros que pertenecen a la pared torácica. El trapecio, que es un músculo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ahí está, toma orígenes aquí en la línea nucal superior, del hueso occipital, en el ligamento nucal y por intermedio de ellos, con la columna cervical, ¿sí o no? El ligamento nucal, las apófisis espinosas de las vértebras hasta P12. Tiene tres porciones, una porción superior, una horizontal y una porción inferior. ¿Dónde se inserta? Ahí están las inserciones. Se inserta en el esqueleto appendicular, puntualmente ¿dónde? En la espina de la escápula, ¿okay? Y en el borde medial de la columna. ¿Okay? Ya sabemos cuál es la acción motora más importante de ese músculo. ¿Cuál es? La elevación del hombro. Él tiene otras acciones complementarias, pero la motora primaria de ese músculo es la elevación del hombro. ¿Okay? Ese músculo pues, no me va a detener mucho porque ya lo habíamos visto. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, ahí está lo que acababa de decirles. Miren, tiene tres porciones. La superior, que está indicada con el número 1, tiene estas acciones motoras. Las medias, que son estas que son prácticamente horizontales, es un retractor de la escápula, o sea, hace esto. Y las fibras inferiores que hacen la rotación de la escápula. ¿Okay? Pues como ven, las acciones motoras de ese músculo son bastante amplias. Él está inervado por el nervio espinal o accesorio. Y esas ramillas de C2, C3 y C4 del plejo braquial lo que van a ofrecer es sensibilidad general al músculo. Para que lo aclaremos, la inervación motora es por el espinal o accesorio. La sensibilidad general es suplida por esas ramas del plejo cervical C2, C3, C4. ¿Okay? El dorsal ancho. Se los presento de una vez porque ya conocíamos ese músculo. ¿Sí? Ahí están sus orígenes, en el esqueleto axial, hacia toracolumbar, columna torácica, lumbar, cara dorsal del sacro, costillas inferiores, cresta ilíaca del hueso coxal. Y su inserción, pues, como ya les había dicho, en el húmero. ¿En dónde? En la hendidura bicipital. ¿Sí? En el labio interno de la hendidura, en la gotera de la hendidura bicipital. Acción, ahí está, rotador medial del brazo. Recuerden cómo es la rotación medial del brazo. A ver, muéstrenme, alguien que me la muestre. No, eso es del miembro superior. ¿No sé cómo? No. Vean, muchachos, esto es rotación del miembro superior. Esto es rotación del miembro superior. Esto es flexión del miembro superior. Esto es extensión del miembro superior. Esto es abducción del miembro superior. Esto es aducción del miembro superior. Pero si hablamos del brazo, lo que tenemos que hacer es bloquear el resto del miembro superior. Entonces, ¿cómo se llama esto? Abducción del brazo, de la articulación glenohumeral o del hombro. ¿Ok? Aducción. Flexión. Extensión. ¿Ok? Rotación medial del brazo. Y esto, rotación lateral. ¿Ok? Ojo con esos datitos. ¿Sí? Entonces este señor es rotador medial del brazo, o sea, hace esto.
¿sí? Es aductor, brazo, y además es extensor del brazo, ¿sí? Por eso lo llaman utilísimo del torso. Me imagino que entendieron. El chiste es malo, pero... Flexión del hombro con el brazo, extensión del hombro con el brazo. Flexión del miembro superior, extensión del miembro superior. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. El nervio toracodorsal, es como para recordar esto, es un nervio del plejo braquial, que luego lo vamos a estudiar, fascículo posterior, etc. A ver, esta es una imagen en la cual se muestra el hueco axilar. ¿Cuál de los dos huecos axilares es normal? Este es el derecho, ¿verdad? Y este es el izquierdo. Entonces, ¿cuál de los dos huecos axilares es normal? El izquierdo. Miren, vean. ¿Cómo se llama este pliegue, este músculo? Ahí está el pectoral mayor. Línea axilar anterior. Este pliegue posterior que ustedes ven aquí correspondería a quién? Al dorsal ancho. Línea axilar posterior. Y aquí estaría la línea axilar media. Pero miren en el otro lado. ¿Qué no ven? ¿Qué pliegue se ha perdido ahí? El del dorsal ancho. ¿Sí o no? Lo más probable es que haya una parálisis de ese músculo allí. Se ve el pliegue del músculo pectoral mayor, pero no el del dorsal ancho. Como en ese caso, pues para mostrarles esa imagen nada más allí. Bueno, de los músculos extrínsecos tenemos este músculo elevador de la escápula que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Él toma orígenes en el raquis cervical, ahí están, segundo, bueno, tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Ahí están, ¿sí? Y se inserta, pues obviamente en el ángulo de la escápula, ¿ok? Su acción motora, elevación de la escápula y flexión lateral del cuello, o sea, esto. Esta es la flexión lateral del cuello, ¿ok? Porque esta es la rotación heterolateral. Bueno. ¿Quién lo inerva? El plejo braquial a través de ese nervio dorsal de la escápula, que luego vamos a estudiar, ¿ok? Luego encontramos los músculos romboideos, también ustedes ya los conocen, no me voy a detener mucho en ellos. Recuerdan la espina de la escápula, borde medial, espina de la escápula, y uno les explicaba a ustedes que son dos músculos, el romboideo mayor y el localizado justo por debajo del nivel de la espina, el romboideo menor. Ahí están los orígenes, raquis torácico para el mayor, el menor es un poquito más alto, pues también en el raquis cérvico-torácico y en el ligamento nucal, donde se insertan pues a todo lo largo del borde medial de la escápula. La acción, retractores de la escápula, o sea, cuando yo hago este movimiento aquí, las escápulas se acercan a la línea media, entonces se dice que es aductor, aductores o retractores de la escápula. Su acción, digamos, funcional correspondiente a eso de retraerse es muy importante porque nos ayuda a fijar la escápula. Clave eso en los movimientos del hombro. Si yo hago los movimientos del hombro son muchos, ¿no? Ahora lo vamos a mirar. Es un fijador importante de la escápula. Es inervado por ese nervio del plejo braquial, ambos. Ahí estamos adelantando cositas. El pectoral mayor, ya ustedes lo han visto, no me voy a detener mucho, ¿cierto? Ahí están los orígenes contracostales, la porción external y la porción clavicular. Esta porción clavicular, para mí es inolvidable. La pregunté una vez ahí y vieran ustedes la enredada que me pegaron, yo todavía no entiendo por qué. Me ocurrió preguntar el músculo pectoral mayor allí.
Yo pienso que es un poco de la disposición, ¿no? Es donde se inserta, ahí, labio externo del surco intertubercular o corredera bicipital, que es lo mismo, ¿ok? Labio externo. Cuando estudien el número hay que hacer eso. Ahí ven ustedes la corredera bicipital, está el labio externo, este es el labio interno, y entre los dos hay un surco, eso se llama la gotera del surco intertubercular o de la corredera bicipital, ahí en el labio externo, ¿ok? Ay, perdón. Bueno, un accidente importante, muchachos, topografía de la región es este surco, miren, exactamente entre el músculo pectoral mayor y el deltoides, del cual vamos a hablar ahora, hay un surco que se llama así, surco deltopectoral. Lo más importante que yo quiero destacar de ese surco es que allí transita esta vena, miren. Es una vena de drenaje venoso superficial, esa vena se llama vena cefálica, ¿sí? Así se llama esa vena. La vamos a estudiar cuando estudiemos drenaje del miembro, venoso del miembro superior. Pero ahí siempre, yo diría que en el 90% de los casos vamos a encontrar esa vena, la vena cefálica, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las acciones de este músculo? Ahí está, aductor y rotador medial del húmero o del brazo, ¿sí? Las máquinas más perseguidas de allá del, ¿cómo se llama? El gimnasio. ¿Ok? Ya saben cuál es la rotación medial del brazo. Si se rota el húmero, estamos rotando es el brazo. Bueno, veamos ahí. ¿En cuál de los dos lados tiene afectado ese señor el músculo pectoral? Derecho. En el lado derecho. Si ves el pliegue aquí, miren, ahora les digo, miren los pliegues. Este es el pliegue del pectoral mayor, línea axilar anterior, pliegue de dorsal ancho, línea axilar media y posterior y luego la axilar media. Y ahí se ve muy bien delimitada el hueco axilar. Ahí el hueco axilar está sobreexpuesto, ¿sí o no? ¿Por qué? Lo más seguro es que este señor tuvo una ruptura ahí del músculo pectoral. Se le nota, ¿sí o no? Uno cuando ve a los profes que enseñan serio o que enseñan la clínica, dicen esto: uno tiene la fortuna de ser doble. O sea, usted tiene siempre un lado con el cual comparar. Si usted va a revisar este paciente, usted ¿qué va a hacer? Pues observe el normal y lo compara con el afectado y así puede deducir qué le está pasando a esa persona, ¿sí? Siempre. Eso no es tan complicado. Bueno, el músculo pectoral menor, ya saben ustedes los orígenes, no me voy a detener mucho en ello, inserción, apófisis coracoides. No sé si ustedes alcanzan a ver que el músculo aquí está envuelto por una membranita muy delgada, eso se llama la fascia clavipectoral, así que lo envuelve a él. Pues yo lo coloco. ¿Recuerdan cuando les decía que la base de la axila tiene una fase que se llama la fase axilar, que está formada por la fascia clavipectoral y la fascia pectoral? Algunos a esa prolongación de esa fascia la llaman así ligamento suspensorio de la axila. La verdad, verlo pues no es fácil, a menos que uno vaya a hacer una disección pues muy fina del asunto. Acción de este músculo: desciende y protrae la escápula. La escápula, ¿ok? ¿Dónde se inserta? ¿No lo dije? Sí, apófisis coracoides, ¿ok? Eso es lo que hace, es deprimir la escápula. Cuando yo hago este movimiento, ¿sí?, la escápula desciende. Protractor de la escápula, accesorio, porque hay otros que son más importantes, y es un músculo inspirador accesorio, pues en las inspiraciones muy forzadas.
No me imagino a alguien que hace apnea. Esa gente trabaja mucho la pared torácica, muchísimo, para ayudar a que los músculos inspiradores accesorios ayuden a ampliar la cavidad torácica. Y uno de los que trabajan es este, el pectoral menor. ¿Sí? Pues obvio, si uno sabe que aquí está el origen, aquí la inserción, si se contrae el músculo en una inspiración muy forzada, eleva las costillas y eso ayudaría a la inspiración. Pero vuelvo y digo, es un inspirador accesorio. El subclavio ahí está, justo debajo del cuerpo de la clavícula, toma orígenes en el primer cartílago costal y se inserta en la cara inferior de él. Ahí está, los orígenes, la inserción. Es una acción o es un estabilizador muy importante de la articulación externo-clavicular. Digamos que esa es la acción motora que se le ha conferido a este pequeño músculo, subclavio. A veces se da en el cadáver, no se confíe, uno va a buscarlo y no lo ve. ¿Y sabe por qué no lo ve? Porque está envuelto por un tejido fibroso. Entonces uno llega y lo abre y ahí está. ¿Qué tejido fibroso? ¿Cómo se llama tejido fibroso que yo corté para verlo? La fascia clavipectoral. Es decir, que esos dos elementos se pueden ver bien en los cadáveres. Si usted va a buscar ese músculo y ve una cosa ahí fibrosa, cuidadito que ahí está el músculo, simplemente hay que abrir eso y ahí está esa estructura. ¿Okay? En la práctica lo vamos a ver. El músculo serrato anterior, también otro músculo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Serrato anterior, ahí están sus orígenes, su inserción en la escápula y su acción motora. Para que no se les olvide, es el músculo de los boxeadores. ¿Han visto los boxeadores el jab? Si ustedes colocar aquí la manito, van a notar cómo la escápula se le va hacia adelante. O también le llaman el abrazador mayor. O sea, yo voy a abrazar a alguien y las escápulas se abducen, es decir, se desplazan hacia adelante. ¿Han visto los músculos de los boxeadores aquí en esta parte? ¿Han notado cómo la tienen desarrollada? Ese es el músculo serrato anterior. Lo usan mucho el jab. ¿Ok? Es muy importante el facilitar este fenómeno. Recuerden que entre la escápula no tiene articulaciones verdaderas, sino que tiene una pseudo articulación. Eso se llama así, vean. Sinsarcosis. Sinsarcosis escapulotorácica. Entonces, la sinsarcosis está constituida por todo el grupo de músculos que posibilitan, primero, mantener a la escápula en su sitio y, en segundo lugar, el deslizamiento de ella sobre la pared torácica. Entonces, no hay una articulación real como tal. Y a eso se le llama sinsarcosis. ¿Ustedes ya vieron cuello? Ah, ok. Quiten su I, claro. A ver, ¿el hioide sería una sinsarcosis? ¿Sí o no? Porque el hioide no se articula directamente con ningún hueso, pero sí con muchos huesos a través de músculos y ligamentos. Eso se llama sinsarcosis, ¿ok? Bueno, es un inspirador, dice allí, accesorio, obvio, una inspiración profunda, muy forzada, ¿no? En esos casos, solo en las inspiraciones muy forzadas puede cumplir esa función. A ver, mirando esas escápulas, ¿cuál de las dos tiene una disposición normal? La izquierda. Que normalmente, si usted le toca la escápula a su compañero, usted las nota adheridas a la pared torácica. Pero si se lesiona el nervio que inerva ese músculo, es decir, el nervio
torácico longo, ¿qué le va a pasar a la escápula? Se desprende. Algunos le llaman a eso el signo del ángel, porque ustedes lo van a hacer. Mire, ahí, ¿qué está haciendo el paciente? El paciente lo que el médico le pidió fue que sobre una pared hiciera esto. ¿Sí me explico? Y por eso cuando hizo ella el movimiento, la escápula se le desprendió. Eso es una lesión que evoca un compromiso, o bien sea del nervio o una lesión del músculo. ¿Sí? Eso se le llama escápula alada. Ese signo, escápula alada. Yo le dije el ángel por molestar, pero es escápula alada. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar, todos estos músculos ya los teníamos referenciados. Ahora sí vamos a hablar de estos músculos intrínsecos o periarticulares. ¿Ok? No son tan complicados, en general toman origen en la escápula, ¿sí? Toman origen en la escápula, y vamos a empezar por el primero de ellos, ¿sí? El músculo que decimos nosotros los anatomistas es el que le da la forma característica al hombro, ¿sí? Cuando uno mira el hombro, uno ve que el hombro tiene una morfología ligeramente redondeada, y esa forma característica del hombro está determinada por la presencia de este músculo, el músculo deltoides. ¿Ok? Su origen tiene un origen importante en la espina de la escápula, y por eso se llama porción espinal, ¿sí? Tiene un origen en el borde lateral del acromión, entonces lo llaman porción acromial, ¿sí? Y tiene un tercer origen, véanlo aquí, en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, entonces será la porción clavicular, ¿verdad? ¿Ven? ¿No me apareció ahí? Ok, ahí está. Muchachos, un detallito de la espina de la escápula. Miren. La espina tiene un labio superior y tiene un labio inferior, ¿ok? En el labio superior se inserta ese trapecio. En el labio inferior se va a tomar orígenes ese deltoides, ¿ok? Esos orígenes del músculo, pues, bueno, la inserción en un accidente muy evidente en el hueso del húmero, una prominencia, algunos la llaman la B deltoidea, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué me aparece eso aquí? Ah, ok, es que yo la llamé tuberosidad deltoidea, como aparece en la nómina. Antes se le decía B deltoidea, ¿ok? Ahí se inserta ese músculo. La acción, entonces la acción del músculo va a ser diferencial. Miren que tenemos un origen clavicular, entonces el origen clavicular hace esto con el hombro. ¿Cómo se llama esto? Flexor del hombro. ¿Sí? La otra porción, la que sigue, hace esto. Abducción, esa es la porción acromial, ¿verdad? Y la porción espinal hace esto. Extensor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la solicitud que se le haga al músculo, el músculo te responde. ¿Ok? Estamos que la porción anterior es flexor, la media es abductor y la posterior es extensor. Bueno, sigamos. El músculo supraespinoso. Ustedes ya vieron el hueso de la escápula, esta es una vista de la cara dorsal de la escápula. En esa cara dorsal, pues vemos el borde lateral que estaría aquí, este es el borde medial, esta es la espina de la escápula. En la espina de la escápula separa dos grandes campos, dos grandes fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Entonces el músculo supraespinoso toma orígenes en esa fosa supraespinosa. Ahí está, ¿ok?
ahí están los orígenes, y se inserta en el troquíter, es decir, en el tubérculo, creo que el profe lo dice así, el tubérculo mayor del húmero. ¿Sí? Cuando uno mira el tubérculo mayor del húmero, uno va a ver 3 carillas de inserción en él. Una superior que corresponde a la inserción del músculo supraespinoso. ¿Sí? Normalmente, muchachos, miren, aquí lo que se ha hecho es cortar el músculo supraespinoso. Y aquí hay un tendón que pasa justo debajo del acromión. Normalmente ahí hay una bursa sinovial, ¿sí?, que posibilita el deslizamiento del músculo cuando éste ejecuta un movimiento. Eso se llama bursa subacromial. ¿Por qué se las menciono? Porque a uno le puede dar una tendinitis del músculo supraespinoso o le puede dar una bursitis del músculo supraespinoso. Eso puede generar una condición que se llama hombro congelado. Venga, ahí está, miren, ¿la ven? La bursa subacromial se interpone entre el tendón del músculo y el acromión. Esa es la función de evitar que el tendón choque con el acromión, pero eso se puede inflamar, o la bursa o el tendón, y eso puede ocasionar una condición que se llama el hombro congelado. Hablemos de la acción de este músculo. Ojo con esto, vean, muchachos, porque a veces tenemos discusiones y, ay, que no, que es que usted dijo. Vean lo que dice aquí. Mire, iniciador de la abducción del hombro o del brazo. Los gringos le llaman así, starter. Es como el botón, pues, del carro, pues, para encender el auto. Entonces, cuando yo voy a hacer abducción a partir de la posición neutra, es decir, esta, ¿sí?, del brazo, a partir de esta posición, ¿quién inicia esa abducción? El supraespinoso, más o menos hasta los 45 grados. Después de los 45 grados empieza la acción ¿de quién? Del deltoides. ¿Se acuerdan del deltoides, su parte media? ¿Sí? Entonces, ¿quién inicia la abducción? El supraespinoso. ¿Ok? Es un estabilizador muy importante de la articulación glenohumeral. Ahora vamos a hablar de un grupo de músculos que se llaman los músculos del manguito rotador. Cuando vieron articulaciones, me imagino que el profe que les dio el tema les habló de él. Este es uno de los músculos que forma el manguito rotador. ¿En qué consiste el signo del hombro congelado? Si el músculo supraespinoso no se puede contraer o si está paralizado, pues no se puede, la persona no puede hacer esto. Usted la va a ver hacer esto. ¿Sí me entiende? La persona hace esto, mire. ¿Sí? Hombro. O sea, porque no puede. No, eso es la profe nos habló del brazo congelado. El brazo va a ser por el tendón que pasa por el surco auricular. Y acá es hombro congelado, que es por el tendón del músculo supraespinoso. No puede iniciar la abducción. O sea, literalmente, usted va a ver, ¿qué te pasa? No, mire, doctor, mire lo que me pasa, no puedo hacer esto. Pues si te lo hace aquí con el izquierdo, no puedo hacer esto que hago aquí. Y para hacer esto tengo que hacer aquí. Usted de una va a pensar en qué. Es que eso es lo que hace la persona. Cuando la persona hace esto, trata de compensarlo con el vector. O sea, cuando la persona hace esto, está reemplazando a su supraespinoso. Porque no puede iniciar la abducción. No puede. Es que no puede. Si el músculo está paralizado o el nervio epidermal, pues no puede iniciar la abducción. ¿Sí me explico? Pues si ella iniciara
hacia el esternum. Si ella hace esto, lo que con su mano lo que está haciendo es reemplazar al supraespinoso. Si después hace esto es porque ya lo está haciendo el deltoide. Entonces por eso le llaman hombro congelado, porque pues, es que no puede. ¿Sí me explico? ¿Okay? Bueno. El infraespinoso. Orígenes. Ocupa la fosa del nombre. Sí, de la fosa, origen, ahí está. Su inserción también en el troquíter o en el tubérculo mayor del húmero. Recuerden que esas carillitas las tienen que ver en esa tuberosidad del húmero, chicos, ¿no? Se las estoy cantando. Puede ser que yo lo pregunte o puede ser que lo haga otro profe. Entonces, en la superior se inserta el supraespinoso. Inmediatamente detrás va a quedar una superficie donde se va a insertar ¿quién? El músculo infraespinoso. Este músculo es un rotador externo de la articulación del hombro, es decir, que hace que esto. ¿Estamos? Rotador externo, no, del brazo. Porque esto es rotación del miembro superior, vuelvo a insistir. ¿Ok? Bien. Estabilizador de la articulación glenohumeral o del hombro. Es un músculo del manguito, rotador. ¿Ok? Bueno, ¿está bien hasta ahora? ¿Me siguen? Si no me siguen, muerte. En el troquíter menor, justo o inmediatamente por detrás y por debajo de la carilla superior del tubérculo mayor. Es que me obliga a decir un poco de cosas. Bueno, hablemos del músculo redondo menor. Miren, es fácil, muchachos. Ellos, vamos a hablar de los dos, el redondo mayor y el menor. Ellos toman origen sobre el borde lateral del escápula. ¿Ok? Entonces uno toma como el tercio superior de ese borde superior y ahí va a tomar orígenes ese músculo, el músculo redondo, menor, ¿sí? Tercio medio del borde lateral de la escápula, ahí está, y se va a insertar también en el troquíter, es decir, inmediatamente por debajo de la inserción del infraespinoso. O sea que cuando usted toma la tuberosidad del húmero, el que está arriba es supraespinoso, detrás y debajo del supraespinoso es infra, y debajo del infraespinoso es redondo menor. Si tienes esa, que vuelvo y les digo, no se aprendan eso de memoria, pillen la disposición, verdad que no se les olvida. ¿Ok? Es un músculo, acciones, rotador lateral o externo del hombro. Y además es un importante estabilizador de la articulación glenohumeral. Es un músculo que hace parte del músculo del manguito rotador. Ya los del manguito rotador son 4. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Nos falta uno. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno. El redondo mayor es un músculo que también toma origen, mire, toma orígenes en el borde lateral, pero si ustedes ven, es como en el tercio, digamos, proximal de ese, distal de ese borde. Ahí está, origen, tercio inferior del borde lateral de la escápula, inserción donde, mire, labio interno del surco intertubercular. Miren el surco acá, muchachos. Labio externo, labio interno y está la gotera. En el labio externo se inserta ¿quién? Pectoral mayor. En el labio interno ¿quién? Redondo mayor. Y en el surco propiamente dicho, en la gotera ¿quién? El dorsal ancho. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, este señor
tiene estas acciones, aductor y rotador interno de la articulación del hombro. ¿Okay? ¿Listo? Ahora vamos con el último músculo de este grupo, periarticular. Esta es una vista de la cara anterior del escápula. ¿Sí? Y en la cara anterior de la escápula hay una fosa, se llama la fosa subescapular. Y en esa fosa subescapular va a tomar orígenes, ¿quién? Este gran músculo, el músculo subescapular. ¿Ok? Ahí yo les coloco los orígenes. Inserción es el único, ojo, es el único músculo que se inserta en el troquín o en el tubérculo menor del húmero. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron? No, ustedes no han visto miembros. Estaba pensando en otra cosa. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Lo indica. Ahí, ¿sí? Una vez por andar en esa me sacaron por ahí. No supe quién lo hizo, pero me hubiera dado cuenta que estaba ahí disecado. Tampoco. Pero no me agradó nada. Apareció así. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ya sabes. Así. Me acordé y hasta se me secó la boca. Por andar haciendo payasadas me la cobraron. Yo después me reía, pero... Bueno, el músculo subescapular, ¿listo? Es el único y el más importante músculo de esta acción del hombro. Es el único, es el más importante. Yo acabé de decir alguno que hacía esa acción, pero el más importante es este, el subescapular. Es el músculo más importante en la rotación medial del hombro. Es el más importante. Y además este músculo junto con los tres precedentes forman el manguito rotador. Por eso es un estabilizador importante de la articulación. Y ahí está, digamos, el resumen que yo quería hacerles de estos músculos. ¿Sí? ¿Por qué los llamamos periarticulares? Porque ellos, los tendones de inserción, literalmente vuelven a la articulación bilateral, por delante, por encima y por detrás. ¿Sí? Que eso es lo que muestra la imagen. Ahí lo ven, miren, el redondo menor, el infraespinoso, el supraespinoso y el músculo subescapular. ¿Ok? Por eso los llamamos músculos periarticulares. Y que tienen pues ese papel de impedir que la cabeza del húmero pues, se luxe, es decir, se salga de esa cavidad glenoidea de la escápula que es tan poco profunda. Ese sí que les va a dar trabajo a ustedes, ese manguito rotador. Generalmente el que hace el diagnóstico inicial es el médico general. ¿Sí? De pronto si la cosa está muy complicada, hace o le envía, les ordena una resonancia para ver cuál de esos músculos es el que está comprometido, si son todos o si son uno o dos, y eso se va de cirugía, eso sí es lo más seguro. ¿Okay? Esto es como un Padre Nuestro. Espero que no se les vaya. Sí, de aquí hace esto cuando lleguen a cirugía. Manguito rotador, manguito rotador. Yo nunca he visto un mango rotando, pero bueno, se le quedó solo eso. ¿Sí? Tómenle la foto, señora. De hecho, esto lo tienen en su atlas, pero ahí está.
Ok. Ya vamos a hablar de la región del brazo. ¿Ok? El brazo. La región del brazo se extiende desde el hombro hasta la región del codo. ¿Sí? El esqueleto de este segmento del miembro superior está formado por un solo hueso, que es el hueso del húmero, con tilde por favor, no húmero, húmero no, húmero. Bueno, en esta imagen yo lo que voy a hacer es mostrar estos planos que son importantes, ¿sí? Miren, yo lo voy a colocar de una vez, donde vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, que es una fascia superficial, y ya más profundo vamos a encontrar una fascia que es la fascia profunda, la fascia braquial profunda, que corresponde a la fascia regional del segmento. Esa fascia se profundiza en el brazo, y me va a formar unos tabiques o septos. Ustedes ven aquí el tabique medial, que es este, está mirando medialmente hacia la cara medial del brazo, y un tabique lateral en donde vamos a ver el compartimiento posterior del brazo. Es decir, que la fascia braquial profunda me divide la región en una región anterior, que es esta, por delante del húmero y medial, y una región posterior. Y así lo vamos a estudiar. Una cosa importante aquí es de este tabique medial es su vecindad con el paquete vascular del brazo, que tiene una disposición medial. Ahí vamos a encontrar una arteria braquial, una vena, la vena braquial o venas braquiales, y vamos a encontrar nervios como el nervio ulnar, el nervio mediano, ¿sí? Los nervios cutáneos braquiales, que vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Entonces vamos a mirar los músculos de la región anterior. Es muy fácil, no es muy difícil. Los músculos de la región anterior del brazo tienen una disposición superficial o anterior formado por este músculo, el músculo bíceps braquial, y un plano profundo que está representado por dos músculos, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces este es superficial o anterior, y profundo o posterior están estos dos músculos. ¿Ok? Entonces hablemos en primer lugar del músculo bíceps braquial. Bíceps, dos cabezas, una cabeza lateral, ustedes la ven allí, y una cabeza medial. La cabeza lateral converge junto con la cabeza medial a un cuerpo muscular único que forma el músculo bíceps braquial. Y esto es importante, chicos, espero que no lo olviden. La cabeza lateral siempre tiene una disposición, la cabeza lateral corresponde a la cabeza larga del músculo, y la cabeza medial corresponde a la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Tiene una disposición lateral, la cabeza corta tiene una disposición medial. A uno le da tristeza cuando uno llega y les pregunta por qué las cabezas allá, y solo porque no le prestó atención a esto aquí, se equivocó. Por eso vuelvo e insisto, aprende que la disposición tiene cómo se dispone, y ya, es más fácil. ¿Ok? Ambas cabezas convergen a un tendón común, es este, ¿sí? Que se va a insertar en el hueso del radio. Una cosa importante de este músculo
es esta, se relaciona con este paquete vascular. Ustedes lo ven aquí. Ahí vamos a ver la arteria braquial, las venas braquiales y en particular una relación importante con este nervio, el nervio mediano. Es una estructura que vamos a estudiar más adelante. Por ahora no, pero la menciono. Aquí hay un accidente, miren, un accidente. Yo lo voy a hacer. Yo soy un buen modelo. ¿Sí? O sea, mi conformación es magra, es decir, mucho músculo, poca grasa. No, mentira, mucho hueso. Sí, entonces miren mi músculo bíceps braquial, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahí está, ¿no? Pero no es mucho, es pequeñito. Vean, muchachos, ustedes no ven allí algo que late aquí, algo que alguien si quiere tocarlo ahí. Lo pueden hacer ustedes. Ahí está. Ese es el pulso braquial. Casi los amigos de Dios, gracias, ustedes se me ven bien. Ese accidente, vean muchachos, esto que vemos aquí lo llamamos hendidura bicipital medial. Hendidura, esta zona o región donde yo les mostré mi arteria y mi bíceps. Esa zona se llama hendidura bicipital y es importante, ¿por qué? Porque aquí se valora el pulso y además ustedes lo van a utilizar mucho para colocar ¿qué? El tensiómetro, entre otras cosas, pero lo que más van a hacer ustedes es eso, usualmente, ¿sí? Eso, momento, el tensiómetro, justo ahí en relación con el músculo bíceps braquial, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí veamos las cabezas. Primero la disposición, luego ahora sí detallemos. La cabeza larga toma orígenes en la vecindad de la cavidad glenoidea. Me imagino que el profe le dijo ahí. La voz me está molestando. ¿Cómo se llama ese tubérculo? Supraglenoideo. Creo que yo lo tengo ahí, origen, tubérculo, supraglenoideo, ¿ok? Ahí toma orígenes esa cabeza larga. Y luego, ¿qué hace el tendón? Miren chicos, desciende por el surco bicipital o surco intertubercular, ¿ok? Una cosa importante, muchachos, ustedes lo van a ver sobre todo en la clínica, en esta imagen que es espectacular. Esta es una imagen de la cavidad glenoidea y de la articulación del hombro. Y ahí podemos observar los músculos del manguito rotador. Todos estos tendones que ustedes ven alrededor son los músculos del manguito, los tendones. Pero miren la disposición de este tendón. El tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial tiene una disposición intraarticular, por lo cual eso hace que la articulación pueda sufrir o tener problemas por una inflamación de ese tendón. Se inflama ese tendón y vea, pues madre, eso termina uno con muchas limitaciones en la movilidad del miembro superior, en particular de la articulación del hombro. Entonces, por favor, no olviden esa relación intraarticular de ese tendón, ¿ok? La cabeza corta, sí, perdón. La cabeza corta toma orígenes, no, ya me pasó la fase expansiva vital.
La cabeza corta de este músculo, perdón, aquí toma orígenes en la apófisis coracoides, ¿sí? Ahí la ven. La apófisis coracoides ahí es importante porque ahí se insertan 3 músculos, ya dije uno, el pectoral menor, ¿sí? En la parte lateral de la apófisis coracoides va a tomar orígenes la cabeza corta del músculo bíceps braquial, ¿ok? Ahí, ¿dónde se va a insertar? Pues en el cuerpo, o sea, lo que hace el músculo, la cabeza corta se fusiona con la cabeza larga, forman un tendón común que finalmente se va a insertar en el radio. Si ustedes recuerdan el radio, justo debajo del cuello del radio hay una tuberosidad, eso se llama tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio. Ahí se inserta el músculo bíceps braquial, ¿ok? Tuberosidad bicipital del hueso del radio, ¿ok? Bueno, ahí está. ¿Listo? Hay una formación aquí que la vamos a recuperar después cuando veamos los músculos del antebrazo. Aquí la representan, miren el tendón de inserción, pero ese tendón da origen a una bandeleta de tejido conectivo que literalmente envuelve y protege los orígenes de los músculos flexores de la mano. ¿Sí? Eso se llama aponeurosis bicipital, ahí está el nombre, miren, ¿sí? Eso se llama así. Eso, por favor, en algunos cadáveres se puede ver, ¿sí? Adherida a los orígenes de los músculos flexores. Si usted quiere una relación, por favor, busque el epicóndilo mediante número y ahí la va a ver. ¿Sí? Una banda de tejido conectivo que envuelve esos músculos. Eso se llama la aponeurosis bicipital, la derivación del tendón de inserción del músculo bíceps braquial. Acción motora, acción. Es que acción. Potente. Flexor del codo y también supinador accesorio o complementario del antebrazo. Sobre todo en acciones como estas, muchachos. A ver, ¿cómo es que se llama este movimiento de la mano? Y supinación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un músculo que por definición hace esto, que es el músculo supinador, un músculo que vamos a ver luego. Pero este músculo bíceps braquial es un supinador accesorio y además de hecho importante en acciones como por ejemplo, bueno, supongamos que esto es un destornillador, ¿sí? Y que yo voy a apretar un tornillo y hago este movimiento, ¿sí? Ahí yo estoy haciendo un movimiento similar al de la pronosupinación, ¿verdad? Mira, prono, supino, ¿ok? Entonces en esa acción el músculo bíceps braquial es importante en las acciones, eso se llama a fuerza de la mano, en acciones motoras como esa, ¿sí? Bueno, dejemos eso, hacemos. Veamos el músculo coracobraquial, nos lo está diciendo todo, orígenes. No, lo toma el origen lo toma en la apófisis coraco y se inserta en el tercio medio, ¿verdad? Inmediatamente por encima del surco, yo no sé qué cosas, pero lo que más me importa es esto. La cara anteromedial, la parte media de la cara anteromedial del húmero. Entonces miren, recuerden, 3 músculos tienen relación con esa apófisis coracoides. El más lateral es el pectoral menor,
el medial, el lateral de la cabeza corta del bíceps. Y entre los dos vamos a encontrar el origen del músculo coracobraquial. Ese músculo tiene una particularidad, miren ahí está. En gran porcentaje de casos, el cuerpo del músculo es atravesado por ese nervio. Ese nervio se llama nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Nervio músculo cutáneo, que vamos a estudiar cuando estudiemos plejo braquial. Pero esa relación es importante. Es muy frecuente que ocurra eso. Aduce el brazo, es decir, hace esto, y además pleja el hombro, o el brazo, en la misma vaina. ¿Sí? Aductor y flexor. Estoy hablando de los músculos profundos. Ahora, en esta imagen lo que se ha hecho es retirar el músculo bíceps braquial. ¿Sí? Bíceps braquial. Vemos ahí entonces la masa del músculo braquial. ¿Sí? Él toma orígenes por debajo de la línea del nervio radial, ahí está, mitad, cara anterolateral y anteromedial del húmero, anterolateral y anteromedial del húmero, ¿sí? Y se va a insertar en la ulna. Antes lo llamaban cúbito, ¿sí? En la apófisis coronoide. Ustedes ya conocen la apófisis coronoide, ¿verdad? Traemos una ahí está. Recuerden que la apófisis coronoides pues es un accidente anterior del tercio o de la epífisis proximal del hueso. Ahí en la apófisis coronoide. Su acción es flexor del codo. ¿Ok? Flexión del codo. ¿Ok? Una vez. Por último, pues veamos los músculos del grupo posterior. El grupo posterior del brazo. Ese está formado por una masa muscular única, que se llama así, músculo tríceps braquial. Tríceps braquial. ¿Okay? Él tiene o está conformado, ese músculo, por 3 cabezas. Una cabeza larga, que ustedes ven, tiene una disposición medial. Esa cabeza larga se origina o tiene orígenes cercanos, a la cavidad glenoidea. Ahí hay un tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo. Yo no sé si lo miraron en huesos ya, se llama así se llama, hay que buscar ese tubérculo. Y ahí toma orígenes esa cabeza, la cabeza larga, que tiene, vuelvo e insisto, tiene una disposición medial. La cabeza lateral, pues tiene, como su nombre lo dice, una disposición lateral, ¿ok? Y la tercera cabeza del músculo es esta, la cabeza medial, ¿ok? Los tres dientes del músculo convergen a un tendón común, ¿sí? Se llama el tendón del músculo tríceps braquial. Ustedes lo van a utilizar para tomar reflejos. Ese tendón. Ya, le van a hacer al paciente extensión. ¿Okay? Lo mismo van a hacer con el tendón del bíceps braquial. Lo van a utilizar para evaluar el reflejo occipital. Y le pega ahí, le pega a este manera. Está dividida así. ¿Okay? Ese tendón, ¿sí?, común, se va a insertar en la ulna. Yo primero digo lo grande y después digo lo pequeño, en la ulna. En una parte de la ulna que se llama el olecrano, en el vértice
el olecra. ¿Okay? Y ahí se inserta ese músculo. Su acción motora más importante es la extensión, ¿sí? Bueno, aquí está un poquito lo que yo decía, pero voy a colocar esto de una vez para resumir y no alargarme tanto. Es un potente extensor del codo, del tríceps. ¿Sí? Es un potente extensor del codo. O sea, la acción motora más importante del músculo es esta, extensor. Pero puede tener acciones motoras complementarias en el caso de que se hiciera como la contracción de los, ¿qué les digo yo? Los vientres de manera individual. Eso no es tan fácil. Generalmente los músculos, pues, cuando actúan, lo hacen de manera masiva. ¿Okay? Una cosa que yo quiero destacar, más que eso que voy a colocarles allí, es esta, muchachos. Aquí lo que se ha hecho es seccionar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Y allí, cuando uno retira eso, va a ver el tránsito o el trayecto de este nervio, que seguramente el profe cuando les habló del cuerpo del húmero, de su cara posterior, hay un surco, que se llama el surco del nervio radial. En la cabeza lateral del músculo tríceps braquial se relaciona o tiene unas relaciones bastante importantes con el nervio radial y con una arteria que se llama la arteria braquial profunda. Eso es lo que yo quisiera destacar allí. ¿Ok? Entonces, como les decía, es un potente extensor del codo, pero dependiendo de la variabilidad de esa extensión del codo, él puede hacer también flexor del brazo o incluso aducir el brazo, si hablamos de la cabeza larga, ¿no? De la cabeza larga. ¿Sí? Hablando de la cabeza larga, dependiendo de la variabilidad del grado de la extensión que yo tenga aquí en el codo, ese músculo podría complementar esas acciones motoras. Pero en general todo el grupo muscular es extensor del codo. ¿Listo, chicos? Eso era lo que quería contarles hoy sobre... ¡Uy, me rindió! ¡Increíble! Y eso que me interrumpieron, ¿no?